Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Ríete Otra vez del buenas. despeinado de Albert Einstein. Vamos a hablar de potencial eléctrico. Entonces, toca hacer un recorderis. Nos toca hacer un recorderis porque esto no es tan así. Digamos que todos ustedes han escuchado hablar del voltaje. De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? De la energía por unidad de carga. Pero antes tenemos que hacer un recorderis. Es decir, todo esto, coloquemos el recorderis por acá. No olviden ustedes la definición de trabajo, ¿no es cierto? El trabajo es la integral de F punto de L. No olviden ustedes la definición de trabajo, ¿no? El trabajo es la integral de F punto de L. Y cuando estuvimos en el curso de mecánica, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que de la definición de trabajo salían unas energías mecánicas, ¿no? Salió la energía cinética, que depende de la velocidad. Salía la energía potencial, que depende de la energía potencial gravitacional, que depende de la altura. Y salía la energía potencial elástica. Y la de hoy también casualmente se llama potencial. Bueno, no es casual, bien, pero hoy vamos a ver otra energía potencial. O sea, de alguna forma esa energía depende de la posición. ¿Listo? Y efectivamente tenemos que trabajar con esa definición de trabajo, pero recordemos nuestro asunto gravitacional. Recordemos todo lo que sucede cuando uno coge una partícula. A ver, aquí tengo mi definición de trabajo, que no se me pierda. Digamos que tengo por aquí el planeta Tierra. Esto lo hacemos a toda. Quiero coger un objeto aquí, ¿sí? Y sobre el objeto actúa una fuerza, ¿no es cierto? Porque estamos en el planeta Tierra, entonces actúa el peso. Y si uno quiere subir al objeto con velocidad constante, cierta altura, pues entonces le tiene que aplicar una fuerza externa. Y miren que ahí me quedó como mayor esa fuerza externa, pero esa no es la idea. La idea es que sean iguales, pues para no meter otros tipos de fuerza. Entonces alarguemos un poquito este peso, ¿sí? Y entonces bajo esas condiciones podría simplemente al objeto subirlo a una altura h. Y ese cálculo lo hicimos nosotros aquí porque usando esta expresión, hacer ese cálculo es muy fácil. O sea, recordémoslo a toda. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza, ¿ok? La fuerza hacia allá. La fuerza de esta F. Externa. Punto. dl. F dl coseno de 0 porque van en la misma dirección, ¿sí o no? Coseno de 0, 1. Está F afuera. Y la integral de dl y la integral de dl calculada entre 0 y h. O sea, los diferenciales de longitud, ¿no es cierto? Y digamos que si coloco mi sistema de referencia aquí 0 y lo subo hasta esta altura h, entre 0 y h, o sea que esto me va... Ah, pero espere, porque eso pasa por desconcentrado, ¿sí? Les dije a ustedes que lo quiero subir con velocidad constante, y si lo subo con velocidad constante, si con un objeto y lo subo con velocidad constante, tengo que hacerle una fuerza igual al peso, ¿sí o no? Tengo que hacerle una fuerza igual al peso. Inclusive valdría la pena como colocar aquí, para que quede mejor, no colocar aquí el y igual a 0, ¿sí? Coloquemos el y igual a 0 como en el piso, para propósitos aquí más y igual a 0. O sea, aquí si colocamos aquí el sistema de referencia, pues esta va a ser una H1, una altura 1 o una altura inicial, digámoslo así mejor, más bonito. Y aquí arriba una altura final. Y H va a ser igual la resta de la altura final menos la altura inicial, ¿sí?
Y entonces noten ustedes que hace rato debía haber reemplazado esta F por mg. ¿Ok? ¿Sí? Y la integral de dl, L. Pero aquí cambié ya los límites de integración, porque cambié el sistema de referencia. Entonces digámoslo aquí, que esto es desde la h inicial hasta la h final. O sea que esto calculado entre la altura inicial y la altura final. O sea que esto ya es cuestión de álgebra para que me quede mg h final menos mg h inicial. ¿No es cierto? Pero dense en cuenta que hace rato nos salió la expresión de energía potencial, esa que conocemos. O sea, ahí está implícita la definición de energía potencial, que es mgh. Noten que el trabajo se me convirtió en un tipo de energía y entonces simplemente el trabajo es la resta de las. ¿Sí? La resta de esta resta que está aquí. O sea que finalmente esto lo puedo escribir como el trabajo, ojo que estoy calculando el trabajo de la fuerza F igual al delta de la energía potencial. O sea, la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y entonces simplemente miren, ese es el trabajo de la fuerza F. Ojo, ojo. Potencial eléctrico. Esta es la energía. Esta es la energía potencial gravitacional. Y por supuesto que eso lo hemos hablado. Eso lo hemos hablado en el curso de física 1, ¿no? Una energía se llama potencial en la medida en que depende de la posición. O sea que el potencial eléctrico también va a depender de la posición. ¿Listo? Otra cosa importante es que si uno pensara en el trabajo del campo, del campo, ojo, una cosa es el trabajo de esta fuerza externa y otra cosa es el trabajo del peso. Si calculo el trabajo del peso, ya que tengo aquí, ya que pues todo el trabajo del peso, todo esto me va a dar al revés. O sea, me va a quedar el peso, pero el peso va apuntando hacia abajo, entonces lo puedo colocar, incluso lo puedo colocar así como el peso, mg. ¿Sí o no? El de L va para arriba. Coseno de 180 y la integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí una W mayúscula para hablar del trabajo y una W minúscula para hablar del trabajo del peso. Aquí, mg. Lo subimos desde la altura inicial hasta la altura final. ¿Ok? ¿Sí? Lo constante para afuera, la integral de L. Pues el coseno de 180 va a ser importante ya porque el coseno de 180 da menos 1. Entonces simplemente menos. ¿Listo? Y entonces, esta es la integral de L, calculado en h final y h inicial. Mejor dicho, aquí me va a quedar simplemente h final menos h inicial. Pues estoy comiendo los pasos que aquí hice con más detalle, ¿sí? Y entonces simplemente se cuenta que aquí si distribuyo me queda menos mg h final más mg h inicial. Y entonces aquí me va a quedar, si yo factorizo apropiadamente eso, miren, esto va a ser la energía potencial final, esto va a ser la energía potencial inicial, ¿sí? Entonces noten que finalmente el trabajo del peso va a ser igual al negativo del cambio en la energía potencial. Esta es una de las propiedades del campo conservativo, ¿sí? Nótelo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estoy calculando el trabajo de la fuerza F, ¿sí? Aquí estoy calculando el trabajo de la fuerza gravitacional, ¿sí? En parte del campo gravitacional. Que ya hablamos de la idea de campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces noten ustedes que aquí tengo una energía potencial, es decir, tenemos que pensar en esto, porque nuestro potencial eléctrico va a ser análogamente, va a ser más bien análogo el asunto. ¿Y por qué análogo? Porque es que miren que si yo cojo un objeto, si yo coloco la referencia aquí y igual a 0, y si yo cojo una masa y la elevo, ya casi no tengo café.
Si cojo una masa y la elevo, estoy haciendo trabajo en contra del campo, cada vez la altura es mayor, ¿sí o no? Está creciendo la energía potencial gravitacional. ¿Listo? Bueno, la cosa es que las masas solamente se atraen entre sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a borrar esto. Más bien cojamos esa definición que está allá de trabajo y apliquémosla aquí. ¿Sí? Apliquémosla aquí. Apliquémoslo a nuestro curso de electricidad. Porque en nuestro curso de electricidad nosotros sabemos, ya lo hemos visto, que F es igual a Q por E, la carga por el campo. O sea que si yo utilizo esta expresión, entonces el trabajo va a ser igual a la integral de Q de F, pero F es Q por E punto de L, ¿sí? Y noten cómo vamos como volando, más bien ya después de que hicimos esa demostración fue como facilito. Sigamos, miren que aquí puedo simplemente llegar y colocar aquí, entonces te puedo pasar a dividir la Q porque la Q es una escalar apenas, ¿no es cierto? Me queda que esto es la integral, es trabajo por unidad de carga, es la integral de punto de L. Y eso es lo que vamos a definir como la diferencia de potencial. ¿Ok? Entre dos puntos. Y para que quede perfecto, me toca colocarle un menos. ¿Sí? Noten ustedes que aquí tengo, bueno, toca hacer todo el asunto, pero con una carga. Y entonces tal vez me atrasé, tal vez me adelanté, tal vez fui muy imprudente. Pero miren aquí, ojo, este menos no venía ahí. Ese menos se lo voy a poner porque conviene. Pero luego lo voy a explicar. Este aquí, todavía no lo he explicado. Vamos más bien con el ejercicio de qué es lo que estoy haciendo ahí, de qué es lo que pasa. Porque yo empecé con una analogía, ¿no? La analogía fue el campo gravitacional. Este todavía no he explicado. Lo voy a colocar ahí. Y dije acá, diferencia de potencia. Aquí voy a colocar. Esta es la diferencia de potencial. Esa es la diferencia de potencial. Y entonces, como quien dice, hagamos el caso análogo. ¿Cuál es el caso análogo? Al planeta Tierra. Digamos que, bueno, tengo aquí una carga positiva. Tengo por aquí, coloquemos la más pequeñita, una carga negativa. Tengo aquí un objeto. Lo suelto, se cae. ¿Sí o no? Normal. Menos mal que no se desbarató esta vez el marcador. Pero efectivamente, si yo lo suelto, cae. Exactamente lo mismo acá, ¿no? Miren, la carga positiva, la carga negativa, está haciendo una fuerza hacia allá, ¿no? Fuerza que la carga positiva le hace a la carga negativa. Si lo dejo así, pues simplemente, si está libre, solamente las dos, pues simplemente va a caer. ¿Ok? En cambio, si cojo y le hago una fuerza externa hacia allá, y noten que en ese sentido estamos en las mismas, tengo mi objeto aquí. Si lo suelto, se cae, ¿no es cierto? Cada vez el potencial o la energía potencial va a ser más pequeñita, ¿sí? Noten ustedes que nosotros allá dijimos energía, nosotros aquí dijimos energía potencial gravitacional como MGH. Y todavía seguía de protagonista como quien dice, esa energía pues depende de la masa, de la gravedad, en este caso del planeta y de la altura, ¿no? Podríamos, y esas unidades de energía que no las comenté hace un momentito, pues obviamente esas unidades son joules, ¿no es cierto? Pero digamos que yo tengo un objeto acá, que está a qué sé yo, digamos que acá, está a 1,70 del piso, ¿listo? Y entonces tendría una energía potencial que podríamos calcular, la masa por gravedad, por altura, nos daría tantos joules, ¿sí? Digamos que podríamos coger y dividir entre la masa. O sea, coger aquí y pasar la masa a dividir. Y simplemente me quedaría G por H. ¿Sí?
¿Y qué unidades tendría todo este lado de acá? Pues las unidades serían joules por kilogramo. O sea, vendría siendo una cantidad de energía por unidad de masa. O sea que yo podría definir en un punto del espacio y efectivamente se puede, digamos en este punto, cuánta energía tiene por unidad, cuánta energía potencial hay por unidad de masa que coloque ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por supuesto con respecto a la referencia que tomé, porque la energía potencial depende de la referencia y la referencia la escoge uno. ¿Listo? Entonces miren que aquí básicamente cuando pasé a dividir esa Q, lo que tenía que era que hasta ahora todo esto era joules. Cuando pasé a dividir la Q, pues lo que obtengo es voltaje. Bueno, lo que obtengo es, realmente lo que obtengo aquí, en términos de cantidades, es joules por coulomb. Y entonces vamos a decir que un joule por coulomb es un voltio. Y esta B mayúscula para que no se confunda con otras B's que salen, ¿sí? Esto es un voltio, ¿sí? Y por supuesto que ustedes están familiarizados con los voltios y de repente aquí me da a mí por contar la historia. A mí que me gusta contar historias y soy medio cuentero. Me gustaría haber sido cuentero realmente. Hagamos un stop para contar una historia. La historia del profesor Andrade. No quería decir el nombre, pero no me aguanté las ganas. Me puse yo a trabajar, me puse a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia. Porque pues quería ser ingeniero, cuando chiquito no sabe ni siquiera lo que quiere. Y resulta que me terminé siendo ingeniero, pero más bien como que no ejercí ingeniero, me gusta mucho enseñar. Y entonces resulta que en esa época tenía clase a la 1 de la tarde. Una clase que se llama microprocesadores. Y me tocó con el profesor Andrade. Y si el profesor Andrade me está escuchando o me escucha alguna vez, yo creo que ya me está escuchando desde el más allá. Pero si tú me escuchas, me disculpará el chisme, que lo haga público. Me disculpa. Resulta que el profesor nos hizo un quiz. Yo llegaba tarde porque me dio por trabajar. Ustedes saben lo que pasa en Colombia, ¿no? Aquí le toca no trabajar, estudiar, mejor dicho, rebuscarse una mierda. Pero yo llegaba tarde a todas las benditas clases y al man le dio por hacer un quiz y preguntó ¿qué es el potencial eléctrico? ¿Bien? Y yo cogí todo así, todo... ¡Ah, joder, pucha! Mejor dicho, yo ya había estudiado un poco de física porque ya había estudiado un poquito. Le coloqué en la hoja solo así. Le coloqué ni siquiera le coloqué así. Se lo coloqué más simple. Es la integral negativa de E punto de N. ¿Sí? Pero se lo coloqué así ya. Se lo coloqué ya. Ahí. Y mis compañeros de ingeniería, ellos podrán dar fe de que esto es verdad. Colocaron ahí que el potencial era lo que tenían las pilas, o una fuente, o... ¿sí? Y cuando nos entregaron el resultado del quiz, que eso fue como ahí mismo, porque eso no se demoraba nada calificando el nombre, eso como que lo calificó y de una, me puso 1. Y a ellos les puso 5, por decir que lo raro que tenían las pilas. Y... esa materia me la tiré. Porque desde el principio, eso fue como la primera clase, ¿cómo va a decir que el potencial eléctrico es lo que tiene una pila? O sea, ahí es cuando uno tiene que diferenciar lo que es una cosa de otra cosa. ¿Sí? O sea, me explico. Si a uno le están hablando formalmente de ciencia, o tal vez yo fui el que me equivoqué. Sí, tal vez yo fui el que me equivoqué. ¿Sí? Porque es que desde el punto de vista de la física es esto el potencial eléctrico. No más. Que esto resulte en voltios es otra cosa. Que las baterías tengan la capacidad de almacenar energía eléctrica por unidad de carga que las atraviesa o proporcionar esa energía más bien, y luego lo hablaremos. Eso es otra cosa. Bien, bueno, eso es una anécdota que ustedes se darán cuenta cómo es el asunto con mis anécdotas. Entonces dejemos este pedazo acá. Ya sabemos que de aquí, haciendo un trabajo pequeñito,
y dejémoslo acá, sale que la diferencia de potencial es la integral entre A y B de E punto de L, y le voy a colocar aquí un menos que todavía no explico. Vamos a hacer la analogía con el campo gravitacional para tratar de explicar este menos, porque es que con el campo gravitacional no hay problema. Yo tengo un objeto acá. Si quiero incrementar la energía potencial, le hago trabajo, ¿no es cierto? Lo subo hasta acá, ¿no es cierto? Tengo la referencia por aquí abajo, MGH, no hay lío. Entonces hagámoslo aquí con una analogía, hagamos una analogía total. O sea, ¿qué es lo que yo llamo una analogía? Bueno, ni tan total. Digamos que aquí tengo una carga negativa. Y sabemos que el campo de esa carga negativa es como el campo de la Tierra, entrando. Ese es el campo de una carga negativa. Si yo coloco, o si colocamos más bien por ahí cerquita, una carga positiva, la carga positiva experimenta una fuerza eléctrica, que es Q por E, ¿no es cierto? Que va para allá, es decir, la misma cosa. Un objeto aquí experimenta la fuerza gravitacional. Si cojo y lo muevo de ese lugar para ponerlo, digan ustedes, por ejemplo, acá, y primero me voy a ir por la trayectoria más sencilla, que la trayectoria más sencilla es irse por uno de los radios. Ya luego nos daremos cuenta que eso es irrelevante, ¿sí? O más bien ya lo sabemos porque el campo eléctrico es un campo conservativo, y en la medida que es un campo conservativo significa también que la trayectoria no depende, que el trabajo no depende de la trayectoria, ya lo hemos dicho, pero para hacerlo simple aquí me voy a ir por esta trayectoria, así juiciosito. Uy, me está fallando el pulso hoy, derechito, ¿sí? Entonces si aplicamos nuestra expresión de trabajo que tengo aquí a este caso, pues el trabajo de la fuerza externa que le debo hacer, porque efectivamente para lograr moverlo por esa trayectoria tengo que hacerle, y debía haber colocado el otro color, una fuerza externa, exactamente lo mismo que ya narramos, ¿no es cierto? La fuerza externa punto de L. Hasta ahora solamente apliqué la definición, o sea que ese trabajo va a ser igual a la integral, ¿sí? Pero para poder moverlo con velocidad constante, la fuerza eléctrica debe ser igual, la fuerza eléctrica debe ser igual, la fuerza externa debe ser igual a la fuerza eléctrica, que es Q por E, y Q es positiva. Entonces Q por E punto de L. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces, dense en cuenta que el de L va para allá y el campo va en la dirección contraria, que esto me quedaría simplemente, puedo sacar el Q de la integral de E, pero el campo es del campo en la dirección menos R, ¿sí? Porque el campo, que es este que va para allá, va en la dirección radial, es decir, noten ustedes que cuando tenemos un problema de carga o en este sistema de referencia para estos problemitas de carga, pues nosotros podemos decir que está en la dirección radial, ¿sí o no? ¿Sí? O sea que hacia allá queda el R unitario, y si es entrando, es menos R unitario, o sea que efectivamente el campo es entrando, y eso punto de L. O sea que esto me quedaría punto de R, para pensar en esos pedacitos infinitesimales que van en la dirección R unitario. Porque eso, o sea, es decir, miren que dense cuenta que lo estoy moviendo de aquí a aquí. Hagamos ese monacho en otro lugar. De pronto acá, miren, aquí está la carga positiva, que siente la fuerza debida al campo, ¿sí? Si la quiero mover de aquí a acá, bien, simplemente tengo que aplicar una fuerza externa, pero esa fuerza externa debe ser igual a esta fuerza F, para que no se incremente también la energía cinética, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta fuerza va en la dirección radial negativa, y es decir, y la estoy moviendo por esta trayectoria, entonces los infinitesimales son de tamaño de R, ¿sí? Ok, ahí quedó como mejor.
el campo va en la dirección entrando a la carga y el desplazamiento va en la dirección saliendo. Entonces, si seguimos así, entonces simplemente el trabajo va a ser igual y ahí nos dio, miren que aquí nos dio Q y el E, bueno, el E dejémoslo ahí, un menos y simplemente RE de R. Y este menos es este que está aquí y R.R da 1. Producto punto. 1 por 1 por el coseno de 0, no se les olvide. O sea que ese trabajo me dio negativo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Ese trabajo me dio negativo. Y no es negativo porque estamos en la misma analogía. Estamos tratando de tener la misma convención. Más bien miren que si uno le coloca este menos acá, si uno le cuadra este menos acá, ¿sí? Ahora yo puedo pasar a dividir como ya lo hice antes, trabajo sobre Q, este menos colocarlo acá, ¿sí o no? Y tengo la diferencia de potencial, ¿bien? Y me va a quedar lo que tengo aquí en la integral de E de R, ¿sí lo vemos? Pero vuelvo porque estoy tratando de explicar el menos, ese menos tiene su razón de ser, ¿sí? Y entonces simplemente miren que si yo hubiese colocado ese menos desde el principio, esto me habría dado positivo y ese trabajo me habría dado positivo y todos felices. ¿Sí lo ven? Se hubiera colocado este menos acá. Y eso es una característica típica, pues es que con la fuerza gravitacional no hay lío, porque la fuerza gravitacional, ¿qué? Porque la fuerza gravitacional es solo de tipo atractivo. Bien, en cambio la fuerza eléctrica es atractivo y repulsivo, o sea, atracción y repulsión entre las cargas. ¿Sí está claro ese menos? Bueno, obviamente esto se puede generalizar a decir que el trabajo no depende de la trayectoria. Miren, yo aquí me fui, ya lo habíamos dicho en un capítulo anterior, aquí me fui derechito, ¿sí? Pero realmente el trabajo no depende de la trayectoria. Se me puede ir por acá o me puedo dar la vuelta por el universo y llegar acá. Y si el campo es conservativo, como es el campo eléctrico, el trabajo no depende de la trayectoria. Ya rayé acá. Muestre, a ver, traigamos una carga desde el infinito. Traigamos una carga desde el infinito. ¿Qué significa traer una carga desde el infinito? Pues veamos, pensemos en ese signo. Voy a traer una carga desde lejos para ponerla acá. ¿Cuánto trabajo tengo que hacer? Digamos que una carga, digamos con nuestro asunto, una carga negativa. La pongo ahí. Ya sabemos cómo es el campo, ¿no? Entrando, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo suelto, digamos que tengo por así, si tengo en el infinito una carga positiva, ¿sí? Mi carga de prueba la tengo por allá en el infinito. Digamos que, bueno, no nos bajamos al infinito, hasta aquí nomás. Tengo una carga de prueba. Esta es negativa, esta es positiva. ¿Qué pasa entre las dos? Pues efectivamente hay atracción, o sea que por aquí estará la fuerza que la carga negativa le hace a la carga de prueba. Que no olviden ustedes que una carga de prueba es una carga pequeñita y positiva, ¿no es cierto? O sea que si yo la suelto, simplemente cae. Cae un potencial más pequeñito, se podría decir, ¿sí o no? Simplemente cae. Si no queremos que caiga, eso es exactamente lo que estaba diciendo ahorita, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo que pinté, ¿no es cierto? Es decir, si yo la acerco, si yo la acerco, para que la acerque, debo aplicar una fuerza externa que se vuelva esa carga, ¿no es cierto? Y entonces si la acerco, digamos que a este punto, la energía potencial se va a ver disminuida. Como resumen, miren, acabamos de darnos cuenta de lo siguiente. Y por pura analogía y para cuadrar este menos de acá, ojo con este menos de acá, ¿sí? Lo que dijimos fue, a ver, hagamos aquí un cuadrito resumen. Si tengo una carga negativa, cuyo campo es así, ¿no es cierto? Y como quiero que la analogía con el campo gravitacional funcione, pues simplemente si tengo una carga aquí Q sub 0 y Q sub 0 y la alejo, o sea, carga positiva que alejo, o sea, la estoy alejando en el campo de una negativa, el potencial aumenta.
¿no es cierto? Lo mismo, masita, porque es que queremos que funcione la física para todas las circunstancias y que nos imaginemos que todo esto es coherente. Tengo una masa, si yo la alejo de la Tierra, la energía potencial aumenta. Y eso lo logré incluyendo este menos. ¿Bien? Y entonces lo contrario funciona. Si la carga positiva la acerco en el campo de una carga negativa, el potencial disminuye. Ok, ahora pintemos una carga positiva. Y pensemos al revés y hacemos la demostración con el signo a ver si el asunto sí funciona. A ver si el asunto sí funciona. ¿Sí? Entonces, campo de una carga positiva. Pues el campo de una carga positiva es saliendo. El campo de una carga positiva es saliendo. Y entonces esta frase al revés sería carga positiva que alejo. Sí. Carga positiva que alejo, que estoy alejando. En el campo de una positiva, el potencial disminuye. Porque lo tengo al revés. Carga positiva que alejo. Creo que le metí la doble negatividad 2 veces, ¿sí o no? Entonces, miren, ya no conozco. Carga positiva. Que alejo. En el campo de una positiva, el potencial, tal vez ahí sea disminuye. Vamos a pensar en una forma de sistematizar este asunto, porque es que miren que es la misma cosa, ¿no? Es exactamente lo mismo. Aquí tengo, y vuelvo, n veces. Tengo esta. Y si quiero que aumente el potencial, tengo que hacer trabajo en contra del campo. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo cojo aquí una carga positiva y digamos que le coloco una carga positiva aquí, cerquita. Esta pues una línea de campo, debió haber hecho con negro. Aquí hagámoslo con rojo. La fuerza que le hace esa carga positiva a esa otra carga positiva es hacia allá, ¿no es cierto? Esa es la fuerza externa. No, mentiras, esa es la fuerza del campo, la fuerza que la carga positiva le hace a la carga positiva, ¿no es cierto? Entonces, si le aplico mi definición, el potencial es la integral de E punto de L. Coloquémosle de una vez el menos a ver si la cosa funciona, ¿sí? Dice carga positiva que alejo, o sea que la voy a coger de aquí y la voy a alejar, ¿no es cierto? Y la voy a alejar, entonces simplemente el campo va saliendo, o sea que esta cosa me queda menos la integral de E R unitario punto de R, y la estoy alejando, o sea que es en la dirección R unitario, ¿no es cierto? O sea que el potencial, ¿sí? Que es el trabajo por unidad de carga, más bien coloquemos aquí la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Me va a quedar R.R1 y E de R es otra cosa menos que E integral, bueno, no, pueden volatarme, ¿sí o no? Me queda menos la integral de E por dr. ¿Sí lo vieron? Y nos dio el negativo, que significa que efectivamente está disminuyendo. O sea, si yo cojo una carga positiva, si nos dio disminuye, si yo cojo una carga positiva y la libero dentro del campo de una carga positiva, pues se va a empezar a alejar, ¿no es cierto? O sea que si yo quiero aumentar la energía potencial, tengo que trabajar en la dirección contraria del campo, ¿no es cierto? Lo mismo acá, n veces que hago esto, tengo esto aquí, si lo suelto, pues decae un potencial menor, ¿sí? Si yo quiero aumentar la energía potencial, tengo que trabajar en la dirección contraria. O sea que si yo con una carga positiva que está por allá lejos, si está por allá lejísimos, después vamos a ver que vamos a tomar esa referencia de cero en el infinito, teórico, porque el infinito, ¿sí? Si la empiezo a acercar, la energía potencial entre las dos aumenta. Hagamos el asunto al revés y con eso ya cerramos la explicación de ese menos, ¿sí? ¿Cómo es el asunto al revés? ¿Cómo sería la frase al revés? ¿Cómo sería la frase al revés de esto? Carga positiva que acerco. No, que acerco. En el campo de una carga positiva del potencial
aumenta. Y ya con eso creo que quedamos lo más de bien, ¿sí? Porque entonces cojamos nuestro mismo dibujo, pero cojamos otra carga positiva, coloquémosla por acá, y esta vez no lo voy a acercar, sino la voy a alejar, no la voy a alejar, sino la voy a acercar. Entonces digamos que la carga positiva como por acá, otra carga positiva, puede ser una carga de prueba, ¿sí o no? ¿Vemos? Esta está repeliendo la de esta. Q sub 0, que ustedes saben que una Q sub 0 es una carga de prueba. Esta es la fuerza que le hace esta carga positiva a esta, que le hace la carga positiva a la Q sub 0, hacia allá. Y entonces, si quiero acercarla, tengo que hacerle una fuerza externa que va para allá, ¿no es cierto? Y entonces me quedaría en este caso, y hagámoslo aquí pequeñito, a riesgo de que quede muy pequeñito, pero ustedes lo hacen, la diferencia de potencial menos la integral de E, pero el E va en la dirección saliendo, R unitario, punto, DL, pero el DL va en la dirección entrando porque quiero coger, dije que la quiero acercar, ¿no? Entonces la estoy moviendo de aquí a través de esta trayectoria, pero ya sabemos que el campo es conservativo, no importa por cuál trayectoria sea, ¿ok? Pero vamos, vuelvo y digo, vámonos por la más fácil para que quede claro que aquí esto es simplemente dr en la dirección R negativo. Y miren que negativo con negativo queda positivo y la diferencia de potencial, entonces me queda la integral de E de R y queda positivo. O sea, viene siendo como una especie, te cuenta que viene siendo como una especie de resorte, ¿no? Tengo un resorte, si yo cojo un resorte y lo comprimo, se está almacenando energía potencial. Este es el caso, el mismo caso. Bueno, noten lo que yo voy explicando esto. ¿Sí? Estamos construyendo conocimiento aquí. No se trata de que yo grite como loro. Bien, hablemos de una vez, calculemos el potencial de una vez de una carga puntual. Y de pronto este dibujo que estaba ahí me servía, ¿sí? Calculemos varios potenciales. Calculemos el potencial de una carga puntual, que básicamente nos va a servir de mucho. Potencial de una carga puntual. ¿Listo? Y entonces volvamos a coger aquí una carga positiva. Cojamos por aquí una carga de prueba. Ya no va a colocar tantas rayas ahí. Acabamos de darnos cuenta que efectivamente si yo cojo y la tengo en esta posición A, digamos que en este punto A, y la voy a llevar a un punto B por aquí más cerquita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces simplemente este potencial, o sea, esa diferencia de potencial, más bien es la integral negativa de E punto DL. Coloquemos aquí desde RA hasta RB. ¿Sí la ven? Pero entonces ese dibujo debería ser como más bonito, porque ahí estoy hablando es de los radios. Y bueno, y para que esta vaina, no sé, para que de verdad me quede más bonito, coloquemos el punto B como por aquí para que no me quede ahí. Ya sabemos que el campo es conservativo, o sea que no me importa por donde me venga, la distancia va a ser la misma. Simplemente veamos aquí, digamos que este es el RA y este es el RB, y traje la carga desde por allá, desde aquí hasta por aquí más cerquita hasta acá. ¿Por qué trayectoria? No importa, porque el campo es conservativo, eso ya lo explicamos. Y entonces simplemente esto me va a quedar, si aplicamos, pero estoy haciendo como trampa, porque a la hora del té les digo que no importa. Bueno, vale la pena explicar de una vez lo que no lo explicaba en este curso, por qué no importa. Ok, entonces esforcémonos por explicar ese detallito que lo he insinuado, pero que estoy seguro que no está claro. ¿Sí? A ver, muestra a ver en qué color. Hacia allá va la fuerza
que la carga positiva le hace a la carga de prueba. ¿Ok? Y digamos que hacia allá va la fuerza externa que le quiero hacer, que tiene que tener la misma magnitud para que la sumatoria de fuerzas pueda ser 0. La fuerza externa que le debo realizar. ¿No es cierto? Digamos que, por ejemplo, este de acá, que este de acá está tan diciente, este de acá, aquí, ¿sí? Si yo pinto un DR ahí va como para allá. Para allá va un DL, perdón. La fuerza externa que debo estar haciendo es hacia allá. ¿Sí la ven? Y ese DL, y toca hacerlo en otro color, por favor hagan y reproduzcan ustedes este dibujo allá que les va a quedar más bonito. Este DL tiene una componente, un DL perpendicular, y tiene una componente radial. Ese DL perpendicular a la fuerza no trabaja porque es perpendicular. No trabaja porque ese es un producto punto, ¿no es cierto? Integral, mírenlo acá, integral de f punto de L. Si el de L es perpendicular a la fuerza, no trabaja. O sea que esas otras componentes perpendiculares no van a trabajar y solamente me van a quedar las componentes de L coseno de teta. Pensando en que, bueno, aquí voy a exagerar el dibujo, miren, hacia aquí va el de L, ¿sí o no? Hacia allá va la fuerza externa. Que la fuerza externa no se parece ni siquiera al de L, simplemente coloquemos la fuerza externa más grande ya que saqué eso de ese dibujo tan apiñuscado allá arriba. ¿Bien? Tenemos una componente paralela, o sea, esta va a ser la componente paralela, digámoslo así, de L paralela. Y esta que está aquí es de L perpendicular, ¿no es cierto? Miren ustedes que aquí está el ángulo teta. Esta de L paralela es la de L por el coseno de teta, ¿sí? Esa es la que trabaja, porque esta no trabaja porque es perpendicular. Este de L coseno de teta viene siendo el de R, cuando uno hace la suma de todos esos. ¿Sí? Ese de L coseno de teta viene siendo el de R en la dirección radial. Y entonces por eso, y miren, volví a esto, que es importante. Por eso es que el campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Sí? Porque no depende de la trayectoria. ¿Y por qué lo necesito aquí? Porque es que aquí iba a meter un machetazo, que si no explicaba eso quedaba con un machetazo así, pero machetazo horrible. En cambio, ahora sí puedo colocar simplemente, miren, la diferencia de potencial menos la integral de E. Pero nosotros sabemos que el campo eléctrico de una carga puntual es K, Q. En este caso está Q positiva. Coloquémosla aquí, está Q positiva, pero por ahora Q positiva, ¿sí? R cuadrado, ¿sí? Ese campo es de una carga positiva, o sea que es en la dirección R unitario punto dl, y entonces el dl es en la dirección de R menos R unitario porque la estoy trayendo, y entonces ahora sí me quedo con este de R nomás. ¿Sí lo vieron? Y ya sé que esta otra componente no va a servir, me quedo solo con el DR que lo cambié por mi DR. Ok, entonces esa diferencia de potencial me va a quedar, bueno, lo que es susceptible de salir pues para afuera, K, la carga positiva, me queda aquí menos y menos más, aquí puedo colocarlo más de una vez, ¿sí? Y entonces, bueno, K, Q, me queda la integral de R a la menos 2, ¿sí lo ven? Por dr, y esto calculado entre un RA y un RB. Desde el radio A, desde la distancia A, que es la primera distancia acá, a la distancia B. Ok, entonces sigamos con esta integral, o sea que la diferencia de potencial me va a quedar igual aquí K, va a ponerle simplemente Q.
La Q le van a poner Q ya. La R a la menos 2. Eso me queda R a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sí o no? Calculado entre RA y RB. ¿Saben hacer ustedes integrales, no es cierto? O sea que esto me va a quedar simplemente como K por Q. ¿Sí? 1 sobre R. Coloquemos aquí el menos porque no me puedo comer un menos vilmente. 1 sobre R. Aquí calculado entre RA y RB. Y entonces digamos aquí que ya vamos a terminar esta diferencia de potencial, que viene siendo la diferencia de potencial B, posición final, siempre va a ser B en B menos potencial en A, ¿no es cierto? Va a ser igual a menos, bueno, sí, aquí K, Q, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Ya estamos para concluir. Tenemos que darle eso tenemos que colocarlo acá como un resultado notable. ¿Sí? Pero miren que puedo meter este menos allá y que me quede simplemente que la diferencia de potencial va a ser igual menos KQ RB más KQ RA. ¿Sí lo hice bien o no? Perfecto. O sea que esto efectivamente, este va a ser el potencial en B y este va a ser el potencial en A. ¿No es cierto? Noten ustedes que yo traigo una carga desde el infinito. Es decir, si yo tengo una carga puntual aquí, una carga positiva, ¿sí? El campo en el infinito va a ser 0, ¿no es cierto? O sea, uno puede tomar la referencia en el infinito. Y lo estoy trayendo desde el infinito, o sea que puedo mandar esto a 0, ¿sí? Si RA tiende a infinito y nos quedamos simplemente con que finalmente el potencial de la carga puntual es KQ sobre R. Y este es la expresión para calcular el potencial de una carga puntual, ¿sí? Notemos con esa expresión que está aquí, con esa expresión final aquí de este cálculo, que el asunto sí funciona. Bien, entonces coloquemos este otro resultado aquí, notable aquí, potencial igual a KQ sobre R, potencial para una carga puntual. Pensemos también en la diferencia de potencial, porque finalmente eso es lo que tienen las baterías, ¿no? Es decir, aquí empezamos la clase hablando de trabajo y energía, ¿sí? Tenemos una batería aquí, si uno tiene una batería aquí que dice 5 voltios y tenemos aquí una terminal positiva que siempre tiene esta parte así, ¿no es cierto? Y la terminal negativa, ¿sí? Pues sabemos que 5 voltios lo que significa es 5 joules por coulomb, y entonces de alguna forma tenemos una fuente de energía, o sea que en ese sentido 5 joules por coulomb significa que se le suministra 5 joules de energía por cada coulomb. ¿Ok? Bien. Entonces pensemos en ese sentido en que efectivamente estaba involucrado esto con la vida técnica de esta forma. Ahora, si nosotros tenemos aquí una carga positiva, pensemos en el paralelo que habíamos dicho, una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Si tengo una carga positiva y cojo aquí una carga de prueba, ¿sí? Una carga de prueba metida en el campo, una carga positiva, esta carga de prueba, se alejaría, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si yo cojo la carga positiva, la carga está de prueba, y la acerco, incremento el potencial. Entonces me quedaría como así, miren, diferencia de potencial, pues sería potencial final. Cuando uno coloca diferencia de potencial, como cualquier diferencia, ¿no? Diferencia de potencial, potencial final menos potencial inicial. O sea que la diferencia de potencial sería 1 sobre, o mejor dicho, para que sea más simple, KQR final menos KQR inicial, porque estamos hablando del potencial de cada una de esas. Si empieza en el infinito, ¿sí? O entre más lejos comience, este numerito va a ser más pequeñito y esa diferencia de potencial va a ser
más grande, o sea que si yo me estoy acercando, como decíamos, el potencial se incrementa. Estoy haciendo trabajo en contra del campo. ¿Listo? Aquí en cambio lo contrario. Pues digamos aquí cómo sería la cosa. Si yo me acerco, es decir, si yo tengo mi carguita de prueba aquí, más bien coloquémosla ahí, mi carga de prueba tendería a caer en el campo de la carga negativa. Entonces si quiero incrementar el potencial, más bien me alejo. Entonces si hacemos lo mismo acá, diferencia de potencial, potencial final menos potencial inicial, pues simplemente quedaría K, Q, R final menos K, Q, R inicial, pero resulta que la carga es negativa, o sea que esto es negativo acá y esto es positivo aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces dense cuenta que si la R final, me estoy alejando, o sea que si la R final tiende a infinito por allá lejos, me queda esta cantidad positiva. O sea que efectivamente cuando cojo una carga y la estoy alejando, una carga positiva y lo estoy alejando del campo, una carga negativa, incrementa el potencial. Entonces, ojo, que con eso ya tenemos esas tres expresiones del potencial. Miren, me falta como pensar en la energía. Energía potencial eléctrica. Entonces, de una vez podemos hacerlo acá. Energía potencial eléctrica. Y es que, bueno, más bien el asunto de la energía sale muy fácil. Porque miren que aquí tenemos que el trabajo es igual a la integral de f punto de L, ¿no es cierto? Pero f es q por e punto de L, ¿sí? Entonces nosotros simplemente pasamos a multiplicar la q, que eso lo hicimos hace un buen rato, y me dio la integral de e punto de L, y a eso le dimos el nombre del potencial, ¿no es cierto? ¿Sí? O más bien de la diferencia de potencial, y le colocamos este menos por todas esas razones que ya hablamos, ¿sí? Y también nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, y hoy también lo dijimos, que trabajo y energía son lo mismo, ¿no? Definimos trabajo por ahí en el curso de física mecánica como la manifestación o la efectividad de una fuerza para incrementar la energía de un sistema, y definimos como la energía como la manifestación del trabajo realizado por una fuerza, algo así, ¿no es cierto? O sea que tienen que ver lo mismo. O sea que nosotros podríamos colocar aquí como delta B igual a energía por unidad de carga, en vez de colocar W acá, ¿no es cierto? Y entonces si pensamos en eso, pues simplemente la energía la energía va a ser igual a Q por delta B. O el cambio de la energía, debería ser más bien como el cambio de la energía. Si pensamos en que aquí hay una diferencia de potencial, el cambio de la energía. ¿Sí? El cambio de la energía potencial. Es la carga por la diferencia de potencial. Con esto en mente, y noten ustedes que tenemos esta expresión del potencial de una carga puntual. Con esto en mente, podemos concluir que la energía potencial entre un par de cargas, y coloquémoslo allá como aquí, para luego colocarlo en el resumen, la energía potencial de un par de cargas, dígase usted Q1 y Q2, ¿sí? Va a ser igual a la carga por el potencial. Ojo que estoy pensando en cargas puntuales, ¿sí? A la carga 1 por el potencial de la carga 2. Y con esto en mente, entonces la energía potencial entre un par de cargas, pues va a ser K, Q1, Q2 sobre la distancia. O sea, viene siendo simplemente esta expresión del potencial multiplicado por la otra carga. Entonces la energía entre un par de cargas Q1 y Q2 es K, Q1, Q2 sobre la distancia. Hablemos del potencial de un campo constante. ¿Listo? Entonces coloquemos aquí potencial o diferencia de potencial, si quieren, más bien, porque podría ser una diferencia de potencial. Pensemos en lo siguiente para seguir con nuestras analogías gravitacionales. Pensemos en que tengo un par de placas, después a eso lo vamos a llamar condensador,
Entonces digamos que esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente. Y eso da origen, sin pensar en los bordes, entonces dejemos los bordes lejos de este asunto, ¿sí? A un campo que va hacia allá. Coloquemos en ese campo una carga positiva por acá y efectivamente va a suceder lo inevitable, ¿no es cierto? Es decir, noten ustedes que hablábamos, y esto es una cosa que podemos generalizar, ya la habíamos hablado en capítulos anteriores, una carga positiva siente la fuerza en la dirección del campo y una carga negativa siente la fuerza en la dirección contraria. O sea que esa carga positiva que está aquí, que no la quiero pegar aquí, pero sí la quiero colocar muy cerca de esta placa negativa, va a sentir una fuerza hacia allá, una fuerza eléctrica hacia allá. Y entonces vamos a hablar de que le vamos a aplicar, vamos a coger y la vamos a levantar con una fuerza externa hacia allá. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el potencial cuando la movemos. Digamos que esta separación de placas tiene una separación A. No, más bien coloquémosle la letra típica, una separación D. Entre otras cosas de distancia. ¿Listo? Entonces si aplicamos nuestra ecuación de potencial, el potencial es igual a la integral de E punto de L negativa, ¿sí? Miren lo que está sucediendo, miren que tenemos la analogía total. Volvemos a lo que dijimos hace rato. Objeto aquí. Si lo pongo aquí, incremento la energía potencial. Aquí nos tiene que dar incremento. Porque miren, fuerza eléctrica, ¿sí? Si yo trabajo en contra de la fuerza eléctrica, incremento el potencial, de modo que después lo puedo soltar. Y algunos dirían que es una energía en potencia, pero no. No tiene que, no, eso no es tan así. Y entonces noten que nosotros habíamos dicho, bueno, menos la integral de E, el campo va para abajo. Entonces usando el sistema de referencia de siempre, Y y X, pues simplemente podemos decir que el campo va en la dirección menos J punto de L, que eso podría ser de Y en la dirección J. Si ven lo que hice, lo voy a subir de aquí a aquí por esta trayectoria, ¿sí? Por eso coloqué de Y en la dirección J, lo reemplacé por el de L. De aquí me queda menos y menos más, y J punto J 1. O sea que eso nos va a quedar que, y ojo que aquí estoy calculando es la diferencia de potencial, porque estoy haciendo la integral de aquí a acá, ¿ok? ¿Sí? Entonces esa diferencia de potencial va a ser igual menos y menos nada más, J y J, J punto J 1. Y el campo lo saco en la integral. No olviden que el campo es constante dentro de unas placas, ¿no es cierto? Sigma sobre 2 epsilon 0 dos veces. Bien, o sea que esto me queda en la integral de Y, o simplemente estamos haciendo potencial de un campo constante. Para eso fue que tomamos las placas también. Y entonces la integral de Y, la integral de Y, pues Y, o sea que esto me queda E por Y calculado entre 0 y D, ¿sí? O sea que simplemente terminamos. La diferencia de potencial entre un par de placas en un campo constante es E por D. El campo por la distancia. Con eso terminamos terminamos este capítulo. Con eso terminamos este capítulo de potencial eléctrico, energía potencial. Des en cuenta el resumen de las expresiones que construimos. Esta más esta. Ahora lo que tenemos es que practicar. No hay de otra. Nos vemos, muchachos.